Hola, buenas noches amigos, ¿cómo están? Hoy tengo un invitado muy especial, aprovechando que esta semana fue el aniversario o el día de Star Wars. Para todos los fans, para todos los Warfis que andan por ahí, pues yo tengo un amigo que conozco desde hace muchísimos años y que es súper fan, es la persona que conozco que más sabe acerca del tema y que se ha echado todo, que bueno, conoce la historia al derecho y al Acuerdo. revés. Primeramente, muchas gracias por haberme invitado. Digo, No, hablar de esto, no, pues pues es, nada, de nada. Él, por cierto, se me olvidó decir su nombre, es el doctor Rubén Escaeda, es académico de la Universidad de Anáhuac. Nos conocimos por la maestría en semiótica, que estudiamos juntos, y luego él tiene un doctorado en responsabilidad social, ¿cierto? así es. Entonces, a mí me gustó mucho verlo. Te digo, vagamente recuerdo la primera, que es la cuarta de la saga, y todos lo bueno que estamos en familia y entendemos cómo está eso de la numeralia en Star Wars. Creo que caí en la mercadología o en la mercadotecnia de Súper George Lucas chiquitito. desde chiquitito, porque a mí lo que me marcó el volverme fan de Star Wars de entrada fueron todos los muñequitos y todos los accesorios y todas las cositas de eso. Lo debo de admitir, caí redondito. Y entonces, a partir de ahí, este, pues empezar a hacer uno sus propias historias y ya sabes, y no faltaba que de repente combinabas a, no sé, Darth Vader con un dinosaurio, cosas de ese tipo, ¿no? Y después viene el Imperio contraataca, que hago un paréntesis, creo que sin duda sigue siendo la mejor de toda esa saga, porque si hablamos ahora del mundo extendido de Star Wars, híjole, pues creo que si hablamos de el Mandalorian y esto último que ha habido, que bueno, ese es tema para en un momento más, podemos estar hablando de otras cosas. Pero No en nos ese entonces adelantemos. llega el Imperio contraataca. Híjole, no, 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 no. La escena donde Han Solo lo meten en carbonita y cuando Lía se despide de él y ya sabes, con la lagrimita, uno siendo todavía un pobre chamaco que no sabía nada de esas cosas buenas del amor, pero que lo ves ahí, dices, wow, no, sí, Dios, me cae que este es otro mundo, ¿no? Y bueno, pues con las ansias de esperar el regreso del Jedi, que donde dices, no, de aquí soy, wow, las escenas, los espacios, los Ewoks tan criticados y tan queridos, que claro, si recuerda a alguien haber visto la película de los Ewoks, podría haber dejado de ser fan de Star Wars instantáneamente, ¿verdad? Pero bueno, creo que esa fue una prueba superada y vamos a hacer que nunca existió la película de los Ewoks. Pero bueno, wow, se convirtió en una leyenda. Y fíjate que es bien interesante, y aquí voy a tocar un tema, mi estimada. Cuando estudiamos la maestría en semiótica, para quien no sepa, la semiótica es algo extraño, que lo estudia gente más extraña, en donde básicamente estudias el significado de los signos y por signo entiendes cualquier cosa, ¿no? Pues una luz en rojo, un texto que como nos hacían leer y todo eso. Pero a mí me quedó muy marcado, a ver si tú te recuerdas, de una vez me los quito, alguno de los profesores que tuvimos habló de un Vladimir Prop que Ujú, estudiaba que la estructura de los cuentos. Y ujú. entonces era bien interesante porque hablaba que un cuento perfecto, bien hecho, primero el análisis que hizo encontró que los cuentos, los típicos cuentos de hadas, tenían una estructura prácticamente idéntica, donde estaban los buenos, los malos. Los buenos generalmente es alguien que se tiene que comprobar a sí mismo que vale la pena, y ese es el héroe, y se lleva el premio, que suele ser el objeto ahí en discordia, que, perdón, pero pues en todas esas sagas, pues era la princesa. Digo, los tiempos cambiaron y en Aladino, pues se convirtió en Aladino ese objeto de discordia, ¿no? Pero bueno, en otros tiempos. La cosa es en que
que Probe lo estudió muy bien y encontró que las historias funcionaban cuando tenían elementos mágicos que empujaban la historia, cuando del orden iban al caos, todas esas cosas que nos fascinaban en la semiótica. Bueno, y coincidentemente, unos años después, estoy en una plática de 20th Century Fox, que no sé a qué fueron a dar una plática, y empezaron a hablar de Prob y dije, ay, yo sí sé quién es, todos los demás viéndose, pero pues ya sabes, los extraños de semiótica, ay, yo sí sé quién es ese Prob. Y entonces hablaban sobre el éxito que había sido la saga, y en mucho se debía a que tenía la estructura del cuento clásico, del típico cuento clásico. Estaba muy bien hecha, estaba perfecta en ese sentido. Y por eso había quedado tan arraigada. Y bueno, nosotros fascinados, ¿no? En ese entonces, eran finales de los años 90, se empezaba a hablar de la posmodernidad y resultaba que los había puesto en aprietos a la gente de Lucasfilm y de 20th Century Fox, porque los personajes malos suelen ser malos, se mueren y nadie se acuerda de ellos. Pero en este tema donde los malos, los negativos, También son empiezan a héroes. ser, empiezan a ser atractivos. Y entonces nadie puede negar que Star Wars no lo entiendes sin Darth Vader. Darth Vader se convirtió en un personaje de culto. Ujú. Y al igual que, por ejemplo, en Los Simpson, si tú te fijas, Bart Simpson es la antítesis de un niño bien portado, pero todo gira en torno a él y a Homero, que su papá es la antítesis de un señor bien portado, De familia. pero ese fue un cambio que obligó a que en esa última parte de la saga del regreso del Jedi, Darth Vader tuviera otro tipo de desenlace para que al final no era tan malo y que eso había influido porque pues, era un personaje que ya pesaba mucho y que los niños se identificaban con él, entonces no podías hacer ninguna barbaridad con ese personaje. Y al final, la figura del emperador, pues se convirtió en ese malo, malo que hasta quería acabar con el malo que querías y pues por eso acabó muy feo. Bueno, eso pensábamos que habían acabado con él. Pero, volviendo al tema de la saga y todo esto de lo del cuento, ahí tengo una anécdota muy interesante. Resulta que años después se reestrenan la trilogía. Y pues bueno, Como pues en uno el, creciendo. como en el 90, ¿no? Fue eso. Por ahí en los 90, exactamente. Yo no sé, yo creo que estábamos en la maestría todavía y Cuando esta plática empezaron debe de a... haber sido, ajá, debe de haber sido como motivo de los estudios de 20th Century Fox por el estreno, debe de haber sido, yo creo esa es la causa de la plática. Pero entonces, a ver, ya creciste, ya tienes toda esa fantasía, el culto se ha ido aumentando, aumentando, aumentando. Y la posibilidad de poderlo volver a ver en el cine, decías, wow, pero no solo eso. Ahí tienes a Rubén, fan de Star Wars, que empezó a ver que los cines de esa época anunciaban el sistema de sonido THX. Y el Mm, THX fue un sistema de sonido que desarrolló los estudios de George Lucas, Skywalker Sound se llama. Muy interesante porque lo que querían hacer es que la película se escuchara perfecto, como el director quería que exactamente se escuchara. No bastaba con colocar muchas bocinas y meterle sistemas digitales y todo. Todo tenía que estar hecho a la perfección. Y entonces crearon un sistema para certificar los cines. Y las primeras películas que se iban a lanzar con sonido THX, pues era toda la saga de Star Wars. Y aquí en México habían unos cines en Polanco, en la Ciudad de México, habían unos cines que en Cinemark, creo que se llamaban, ya no ujú. existen ahorita, que ellos instalaron el sistema THX. Entonces, pues tenías que ir a Ellos ver Star eran... Wars en THX. Por Dios, no lo podías ver en otro sistema de sonido. Y pues imagínense, y algo impensable, yo creo, en los tiempos de ahora, estar 3, 4 horas haciendo cola para entrar. Y ahí me tocó ver por primera vez a estos que ahora les decimos que les encanta todo el cosplay,
que pues, en ese, digo, aquí tenemos un ejemplo vivo que está viéndome, ¿verdad? Y me está entrevistando. Además, muy bonito, muy inspirador. Haciendo fila y de repente veías a alguien disfrazado de Yoda y yo así, ¿qué? O alguien de Darth Vader, ya sabes, todo grandote, pero un Darth Vader así como barril. Pues, no, hombre, te desilusionabas. Pero entonces empezabas a ver a la gente disfrazada, pintada, los más amolados sacaban su espadita y toda la cosa, y pues uno así nomás con la bolsa de palomitas, ¿no? Pero bueno, Pues había que hubieras entrar a... ido, Rubén. No, pues esa fue ya la segunda. En la primera, pues uno iba aprendiendo, ya en la segunda ya cambió la cosa. Pero entonces, escuchar el sonido, escuchar todo el ambiente, no, 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 no. Eso solamente alimentó más el gusto por todo esto y el crecer. Entonces, súmale todos los muñequitos y todo lo que ya había alrededor de las figuritas de acción. Y luego la expectativa de volver a ver el reestreno de todo esto, de toda la historia que se había creado, de todos los fans alrededor del mundo empezando a escribir sobre lo que era todo ese mundo y que sienta el planeta no sé qué, y que sienta el quién sabe cuánto, y que las características de la nave tal, y pues te empezabas a aprender los nombres tan extraños de todos, o hasta los diálogos. Mi hermano se sabía el diálogo completo de una escena en donde Han Solo entra a la famosa cantina, que además fue reeditada porque hubo todo un relajo ahí. Han Solo entra y se encuentra, alguien dirá si me equivoco, a uno todo verde que creo se llamaba Guido. Entonces lo Ujú, ujú, encuentra y ahí empieza y le empieza a discutir que le debía algo a Java y pues era como un cazarrecompensas. Ahí todo ujú, era bien ujú. bonito el ambiente, ¿no? Y Mercenario. empieza exacto, empieza a discutir con Han Solo y entonces en la original, Han Solo saca su pistola y le dispara antes de que él pueda reaccionar, le dispara y ahí lo deja. Y entonces, pues todos, oh, sí, wow. Claro que después, años después, eso era pues mal visto. El héroe no puede tomar ventaja y atacar por la espalda. No, 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 eso es imposible. Y tuvieron que reeditarlo para que pareciera que él disparaba primero y luego Han Solo se defendía. Pero bueno, son anécdotas. Y bueno, Nada más entonces, pues, quiero corregir un poquito el dato del inicio, acerca de la primera película que yo dije que fue en 1971, perdón, me equivoqué, fue en 1977 y fue La Nueva Esperanza, Una Nueva Esperanza, que es el capítulo 4, como bien dices, setenta y el siete 77, El Imperio Contraataca, que llega en 1980, y El Regreso del Jedi, que llega en 1983. se había creado todo un mundo aparte. Entonces empezabas a entender a todos estos fans que hay que era más exclusivo en Estados Unidos y se empiezan a extender en todo el mundo. Una legión de fans que ya existía, que también me declaro fan, pero ahorita no voy a meterlos aquí, nada más así tantito para que se imaginen. Star Trek, los Ujú. Trekkies. Bueno, o sea, Y de esa justo te serie iba a era decir, esa época fue de mucha también, estaba por ejemplo el planeta de los simios, ¿no? Estaba Star Trek, estaba también, por ejemplo, una serie de caricatura que eran los Thunderbirds, también que eran como galácticos, ¿no? Como ahí espías y toda esa parte también. Había muchas series, eh, películas y programas de televisión que estaban relacionados a esta interacción que había con el universo, con otros seres de otras galaxias, ¿no? Y sobre todo, pues, en Star Trek una que también. es muy reconocida como ser el fuente de inspiración. Hubo un escritor de ciencia ficción muy famoso, Isaac Asimov, que empezó a escribir entre libros de ciencia y libros de fantasía buscando llevar todo esto a todo el mundo, ya saben. Y entonces empezó a escribir una novela que se llama La Fundación, Foundation, Mm, ujú. y empezó a marcar la pauta de estos universos galácticos, de abarcar quién sabe cuántas cosas locas y demás, que por cierto, sin hacer comercial,
En poco tiempo Apple, ya ven que tiene también un servicio de streaming, porque ahora todo el mundo tiene streaming, y pues si no tienes 20,000 streamings, pues nomás no lo haces en la vida ya, que bueno, yo creo que eso va a cambiar en algún momento, pero bueno, en Apple Plus, que ahora todos también se ponen lo Ujú. de Plus, va a lanzarse una serie en este año que se llama Foundation, basada en el libro de Isaac Asimov. La están planteando como uno de los proyectos más innovadores en televisión y en cine, y hay muchas expectativas de a ver cómo visualiza el mundo de Asimov. Es un reto, unos dicen que incluso mayor, a que cuando se quiso llevar al cine toda la serie de Tolkien, la del Señor de los Anillos, que el gran problema era precisamente cómo reflejar todo ese mundo en una película cuando no existían los efectos visuales suficientes para poderlo hacer. De algo así están hablando de esta serie de Foundation. Pero bueno, ahí se plantea muy bien la ciencia ficción, qué es la ciencia ficción y el tema de fantasía, que también empieza a entrar por ahí. ¿Y por qué hago la diferencia? Y con esto vamos a llegar a la paz los Trekkies contra todos los Star Wars. Este, en Star Trek, que fue una serie que inició en los años 60, se presenta como una serie de ciencia ficción porque pues es ciencia que puede llegar a ser, hay un estudio atrás, no se hace nada más porque sí, sino como que le echan un poco de coco, ¿no? Y viajar más rápido que la luz y warp speed, y ahora hablamos de los científicos que hablan de ese tema y toda la cosa. Bueno, hay una No, base y, científica y, y en atrás. general son dudas y cuestiones humanas, ¿no? O sea, de acerca de, pues no podemos ser los únicos, debe haber un universo Claro, e- y, allá. y, y además convivir y todos los seres tenemos dignidad. Y, por ejemplo, el primer beso interracial en la historia de De la Star televisión de Trek, Estados Unidos fue en Star Trek del Capitán Kirk con Uhura. Qué con cosa. la, sí. Sí, sí, pues, imagínense. Y era algo muy bonito, un mundo ideal prácticamente. Pero al final, si le rascabas un poco y decías, a ver, estos paneles digitales de touch, de todo eso, pues chance puedan llegar a ser. Y ahora estamos viendo que sí. De hecho, hay una anécdota de cómo el teléfono celular se inspiró en alguno de los artefactos de Star Trek, y el que trabajaba haciendo utilería acabó generando uno de los primeros celulares. Pero bueno, ese va a ser seguramente otro tema. Esto es ciencia ficción. Lo que vemos en Star Wars es fantasía, fantasía plena, y que el cuento de hadas encaja perfecto. Eso es lo maravilloso del tema de Star Wars. En Star Wars no te preguntas por si puede ser real un sable de luz, aunque hay gente que se muere de ganas de tener un sable de luz tal cual, real, que funcional, 100%, o que si todas estas culturas que vemos, o si lo que quieran, es fantasía, no te lo tienes que cuestionar, está ahí y sueñas y lo disfrutas y lo ves, y eso es lo maravilloso de Star Wars. Por eso tanto culto que ha generado. Entonces, bueno, con esas bases podemos vivir en paz ambos bandos, ¿no? Y los que estamos en medio, pues disfrutarlos más. Pero regresando al tema de Star Wars, pues ya después de todo eso y ya de ese universo creado, cerrado, con tus monitos, con las naves, el TIE Fighter y todo esto, los AT-AT, los que caminaban, y, ay, ¿qué quieres para Navidad? Quiero una... Ay, y los pobres papás decían, oye, ¿qué le anda pidiendo a Santa Claus? No inventen, pobre, se va a quedar ahí, perplejo el señor Claus. Bueno, y luego nos anuncian que se va a retomar y vamos a ver una nueva saga de Star Wars. Y eso fue un revuelo, revuelo. Y es cuando vemos el episodio uno, 2 y 3, que cuando los vemos hacia En atrás, retrospectiva. exactamente dices, uy, ¿qué pasó por ahí? ¿No? Como que el encanto. Y eso que estuvieron supervisados por el mismísimo George Lucas, ¿no? Pero yo creo que esa misma fantasía que nos había maravillado ya no funcionaba tanto
hablando de en el nuevo siglo, porque esto empezó prácticamente con el nuevo siglo, esta trilogía, y para los que éramos más grandecitos, que habíamos vivido con la trilogía original, pues ya nos habían pasado bastantes cosas en nuestra vida de madurez, y a lo mejor pues fuimos a verla con un sentimiento de nostalgia, de recordar, de ver a nuestros héroes, cuando pues no los vimos porque estábamos viendo lo que había pasado antes, de entrada, teníamos que ver nuevos héroes, y que a lo mejor las expectativas las elevamos al infinito, y llegó la realidad. A mí en lo personal puedo decir que sí me gustaron, que sí me entretuve, sí me divertí. Padme, la princesa Amidala, bueno, tenía unos peinados Ujú, impresionantes, o sea, no, 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 no. Hasta la gracia de Jar Jar Binks, que ujú. recordarán que era el personaje más odiado y sigue siendo el personaje más odiado en el cine, en general, pues tenía su chiste. Se trató de hacer los escenarios más maravillosos. Unos dicen que se abusó de la digitalización y que la digitalización estaba pesando más que la trama. La cuestión es que como en la saga original se buscó innovar, y eso siempre lo ha tenido ligado George Lucas, ¿no? Y cuando innovas, pues tienes que asumir también los riesgos que hay en esa innovación. Hay una anécdota. Eh, Cuando hicieron los episodios uno, 2 y 3, utilizaron cámaras de cine digital, ya no las cámaras de película. En el episodio uno, lo más avanzado que habían eran cámaras que te tomaban en formato 2K, que es como el Full HD, el de alta definición. Bueno, es lo que más daban, ¿no? Pero, pues la tecnología avanzó y luego los cines ya proyectaban 4K. Y luego resulta que cuando esa película, el episodio uno, Que es lo la ves con amenaza fantasma. esa, la ves en los sistemas actuales, pues hasta se ve como borrosita. Pues ya no le puedes Ujú. hacer nada porque fue digital. Pero bueno, esa es pecata minuta tecnológica de los ñoños de Star Wars. Yo La nada más otra me acuerdo parte, que cuando salió esa película yo estaba embarazada de Eduardo y nos fuimos todos los de la oficina a ver el primer episodio. Y sí, pues sí es un poco contrastante que 16 años después o más, no sé, después de la última película que fue en 1983, de repente ves esto con una historia que no te esperas, de repente un poco volver a comenzar con la historia, ¿no? que no Este, deja de tener su encanto, porque cuando ves al niño Anakin, pero ya sabes en qué se va a convertir. Eso es lo peor de todo. Ya sabes por todo lo que va a pasar. Y ves la ternurita de bendición y dices, no, 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 no quiero. No, 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 no. Y cuando empiezas a ver que el equilibrio y la fuerza y todo, pero dices, ya sé lo que va a ocurrir con esta pobre criatura, ¿no? Incluso la gente se emocionaba porque cuando sacaban los carteles de ese episodio uno, aparecía el niño Anakin y la sombra que proyectaba era la silueta de Darth Vader, ¿no? Y decías, ay, ñañeras, ¿qué va a pasar? Y empiezas a ver cómo una infancia se empieza a ir al caño, literal. Pues luego sí, pues eso al final es fuerte, ¿no? Esa historia de amor que se empieza a formar entre Padme y Anakin, pues también es ujú. muy bonita, porque empiezas a ver los inicios. Entonces, si no supieras que se va a convertir en Darth Vader, dices, wow, esto está padre como así una película toda mona, linda, tierna, ya sabes, ¿no? Como casi historia de amor, y no una saga donde de repente van a empezar a desaparecer gente y las van a ahorcar y van a andar explotando planetas. Pero lo que me encanta, y eso de veras que es de admirar, es cómo al involucrar a fans de Star Wars en la elaboración de estas sagas, incluso muchos de los que han dirigido, de los que han supervisado, ya eran fans de entrada, empiezas a ver cómo son capaces de ligar todo, de entretejer las tramas. Dices, con razón, en el episodio tal pasó tal y tal,
porque ahorita lo que estoy viendo, pues es eso, es el origen de eso. Y bueno, empezaban a hacer estas relaciones. Las vamos a ver magnificadas en los últimos 3 episodios de la saga, pero, pero empezaban a hacer estas relaciones y pues te sumergían más. Ya se estaba expandiendo el universo de Star Wars, porque entonces ya estábamos hablando de de la princesa Amidala, ya estamos hablando de Qui-Gon, ya estábamos hablando del joven Anakin, estamos hablando de la guerra de los clones, las guerras clónicas famosas. Se le empiezan a dar sentido a ciertas cosas que habían ocurrido para que la rebelión estallara, que no sabíamos bien a sea cierta por dónde venían los trancazos, ¿no? Entonces, eso es lo que se me empieza a hacer maravilloso, porque empiezas a encontrar muchas explicaciones de lo que al principio te habían aventado, pues así nomás, ¿no? Es como cuando ya después ves que es fascinante. En la de Rogue One, este, cuando ves la escena que quieren salvar los planos de la Estrella de la Muerte y están huyendo de un crucero imperial que al final los va a atrapar, y ves cómo la escena de Rogue One, donde todos están peleando y están tratando de huir, se entrelaza con la escena cuando Darth Vader entra al crucero para buscar a la princesa Leia. Ese segmento, que de hecho es con lo que empieza prácticamente la primera de la saga, el episodio 4. Entonces, estás viendo el previo, estás viendo del otro lado de la puerta lo que está pasando y dices, wow, no, 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 esto es una cosa preciosa y se te queda grabado. Eso, insisto, lo único que hace es abonar a toda la saga. Y algo que en su inicio sé que fue muy criticado, pero cuando pasó ya esta trilogía y después George Lucas decide vender todo el conglomerado que había hecho a Disney, muchos decían, no, pues ya el ratón Mickey lo acabó, lo apachurró. Y pues Así es. resulta que no. A Ujú, lo mejor al principio le costó trabajo, pero no. Resulta que lo mejoró y hasta lo aumentó para ujú. las nuevas generaciones. Y me encanta porque pasó esa saga y pues nos quedamos con más naves, con más personajes, con más mundos, Con más con historias, como... todo, 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 todo. Habían más pueblos que entender, más gente que conocer, más misterios que descubrir. Y luego empezamos a ver las series animadas. Star Wars Rebels, que se me hace una maravilla, y que empieza, aparte igual, empiezas a buscar como ligas con otras cosas que pasaban Ujú, en la saga, y se empiezan a desarrollar personajes, empiezas a ver qué es lo que hace Anakin, porque no acaba uno de entender por qué se fue así al lado oscuro, pero esta parte de la que ocurre entre el episodio 2 y el episodio 3 más o menos, que en ese periodo de que Anakin ya está como empezando a desviar, ujú. de la nada sale un personaje icónico que para mí se me hizo todo un misterio cuando surge porque empezó a pesar mucho en las tramas. A ver, si están por ahí, cuando vean este video y empiecen a escribir, a ver si por ahí lo chatean en este momento quién es. Un personaje muy icónico que de repente surge, que es un aprendiz, y que pues, el papel tan fuerte que ella traía, dices, algo va a pasar con este personaje, algo tiene Ujú. que pasar, o sea, no puede desaparecer de la nada, y estoy hablando de Ahsoka Tano. Ahora sí, ya, todos dirán, ah, con razón. Quienes no hayan visto Star Wars Rebels y no sepan muy bien quién es Ahsoka Tano, pues seguramente lo vieron en el Mandalorian, pero si quieren entender muy bien por qué es tan icónico el personaje, tienen que ver Star Wars. No es cierto, no es Star Wars Rebels, estoy confundiendo, es la otra. La, ¿The Clone? No. ¿The sí, Clone no, es Wars? la de, sí, es que del
de las guerras clónicas está la guerra de los clones y el ataque de los clones. Ujú. Entonces yo ya me estaba confundiendo. La guerra de los clones es la animación. El ataque de los clones es el episodio 3. Pero ya ven, nadie me Exacto, dice y ya me exacto. había seguido de largo. Perdón, pero es que yo, El esta- sí, fíjate que de las es que este series no. de De hecho, es un mundo ya. fui a sacar mi acordeoncito. No, lo de Star Wars Rebels también tiene lo suyo y es punto y aparte, también, o sea, se tiene que ver. Y de hecho, Ahsoka también aparece por ahí. Pero esto de la Guerra de los Clones, la serie animada que se hizo tan icónica, y se hizo icónico el personaje de Ahsoka Tano, pues le toca la parte en la que ya no se renueva el contrato y que si Disney y que si no sé qué. Imagínense cómo se quedaron los fans y cómo empezaron a reclamar los fans que tanto el productor de la serie y Disney decidieron continuar con una temporada final y concluirla como debían de concluir la serie. Entonces, no la he acabado de ver, por cierto, pero es muy icónica esta de este personaje de Ahsoka Tano. Y entonces, lo más padre de todo es que cuando lo ves, por ejemplo, en The Mandalorian, lo disfrutas de una manera impresionante. O sea, wow, ¿saben qué pasa un poco? Y esto de generar entretenimiento que te entretiene a todos los tipos de audiencias es un reto. O sea, al que en su vida ha visto nada de todo esto y va y ve una película y dice, wow, qué padre y le gustó, ¿no? Al que medio le entiende, órale, al que es muy grande, al que es muy niño, pero también al que es todo un completo nerd que se va a fijar hasta en el color de las lucecitas, del tablero, de quién sabe qué, lo dejan contento. Wow. De verdad, como era deseo de George Lucas, los efectos visuales pasan a segundo plano. Ujú. O sea, son porque ayudan a empujar la trama, pero pasan a segundo plano. O sea, ¿tú crees que Y más que toda la parte visual, la parte de efectos especiales, todas las, es más la parte de la historia, lo que le ha dado el éxito a la franquicia? definitivamente, claro, los efectos llaman la atención porque aparte han sido innovadores. Los estudios de Industrial Light and Magic, igual, hay anécdotas. Y fíjense, una de esas, cuando ellos empiezan con la primera de Star Wars, empiezan a crear las áreas de trabajo en el estudio, ¿no? En inglés, pues un área de trabajo le dicen shop. Entonces, los que hacían los muñequitos, a Yoda y todas esas cosas, pues era Puppet Shop, ¿no? Este, y los que hacían los artilugios que utilizaban, pues la Tool Shop, ahí también. Y bueno, en ese entonces, para generarte algún efecto, por ejemplo, donde Darth Vader le dice a Luke, que esa es otra escena preciosa, vaya, es de lo bonito que es el cine cuando le dice, I'm your father. Que Todo el esa es mundo otra conoce de eso. las, otra de las frases legendarias de la saga. Hay dos frases maravillosas que además se repite una de ellas, la otra no me acuerdo, pero por lo menos una sí. Esa primero, I'm your father. Y la otra, precisamente cuando a Han Solo lo van a meter a la carbonita, que le dice Elía, I love you. Y el otro, condenado, le dice, I know. O sea, no le dice ni Sí, igual, ni sí, gracias, sí. ni yo también, Sí, ni no sí, dice, de yo sí, también lo te quiero, sé, sí, sí, lo sé, adiós, bye. O sí. sea, bueno, pero qué bonito. Este, entonces, en esa escena que decía de Darth Vader y de Luke, todo el fondo es pintado, lo pintan en un vidrio y eso lo ponen adelante de la cámara para que se vea con un efecto óptico ahí, pareciera que es un fondo. Entonces, esas cosas, pues tienes un artista de mate que le llaman, que hace todo eso y pam, pam. Pero entonces le encargan a unos empleados de esta empresa de efectos especiales que había desarrollado George Lucas, Industrial Light and Magic, que busquen hacer eso de modo digital con estas nuevas tecnologías de las computadoras que puedes dibujar y se dan a la tarea de desarrollar algo
con lo que se puede hacer. Tardaron muchísimos años en hacerlo, pero en el camino desarrollaron un software para retoque de fotografía, para poderlas alterar y poderles hacer huecos y transparencias y todo. Y el departamento que lo estaba haciendo le llamaban Photoshop. Ya saben de dónde viene el Photoshop. De hecho, Photoshop es el único programa de Adobe, de perdonen el Adobe. comercial, en donde si checas quiénes lo hicieron, generalmente te sale Adobe Team. Y en Photoshop te salen los hermanos Knoll, Thomas Knoll y John Knoll, como de los desarrolladores, que además a la fecha uno de los dos, no sé cuál, sigue siendo el director de Industrial Light and Magic. Bueno, es un día lo encontré en una feria y yo hasta después reaccioné, acabo de ver al que hizo Photoshop, qué barbaridad, repartiendo tarjetitas aparte en el stand de Industrial Light and Magic. Pero bueno, toda esa parte tecnológica abonó muchísimo, revolucionó el cine de efectos especiales y lo siguieron haciendo, pero no era el propósito, era la forma de poder proyectar la historia, que eso es lo maravilloso y por lo que ha prosperado todo este universo ya expandido de Star Wars. Que además Disney lo sabe hacer muy bien en los parques temáticos, con muchas de sus historias también, no lo podemos negar, pues sobre todo con el tema de los parques. Y a George Lucas le costó mucho trabajo con la saga 1, 2 y 3 poder repetir el éxito de las primeras. Y Disney, cuando hace las últimas, que además fueron criticadas, la verdad es que lo hizo bien. Pusieron a chambear a todo su talento de los que tienen en parques temáticos y a mí me maravilló algo. Una, quisieron regresar a filmar en película por el toque que le da al producto final. Y la otra, que en lugar de utilizar puros efectos en 3D digitales, volver a construir maquetas y modelos. Y el director, J.J. Abrams, que ha sido muy famoso también es ese pinta aparte, si a alguien le gustó la serie de Lost, y podemos discutir un día de cómo estuvo el final de Lost, bueno, pues el director, el creador de la serie de Lost, dirigió algunos de los episodios últimos de Star Wars, mencionaba que pues había que hacer que se viera real. Entonces, si estás parado frente a un X-Wing Fighter, por ejemplo, pues que se refleje en la pupila de tus ojos. Conscientemente el público no lo va a apreciar, pero inconscientemente sí. Entonces, pues ten el modelo a escala real ahí a un lado, para que aparte el actor pueda interactuar con eso. Estuvieron utilizando mucho esos modelos. Y entonces, si tú ves, el feeling que tienen esas tres últimas es muy diferente. Y volviendo Claro, un poco a la parte de diseño, porque, bueno, Rubén es diseñador industrial y se fija un poquito más en esas cosas, pues yo creo que era también como para darle consistencia, ¿no? Y no tener esos brincos, que también en la segunda era lo que comentábamos hace rato, que pues, nos brincaba un poco, que tanta tecnología nos apartaba un poco de la historia original, ¿no? exacto. Aquí regresaron de la historia a la historia original. Sacaron elementos que te remitían al pasado, que si una medalla, que si un evento que había ocurrido, alguna reliquia. Podemos cuestionar, por ejemplo, la escena de cuando estalla uno de los cruceros y Lía sale expulsada de la nave y congelada y casi está volando como Superman, pero son las escenas que se quedan. Además, pues, íbamos, los ya grandes, íbamos a ver a nuestros actores del pasado que pues ya estaban muriéndose, caray. Pues era muy triste por un lado, pero estábamos viendo a los nuevos surgir y es bien difícil cuando has tenido durante muchos años unos personajes tan poderosos, pues ya no digo sustituirlos, por lo menos tener personajes al nivel, ¿no? El caso de Rey, digo, ya nos brincamos hasta la última saga. Se analizaron muy bien a los personajes, interactuaron muy bien y los escenarios, pues también los eligieron muy bien, ¿no? Y Entonces, ahora también, por ejemplo, de los personajes que hablas y cómo los van reviviendo y hasta un poco cómo han ido evolucionando para el gusto del público y para llegarle, por ejemplo, a niños y todo. Ahora el hecho de tener a Baby Yoda en el Mandalorian, toda su historia, ¿no? Este,
conocer el verdadero nombre de Yoda, pero también toda esta parte mercadológica, pues la verdad es que ha sido súper fascinante porque son 30 años de historia con y que no han sido consecutivos, ¿no? Sino que han sido, nos han dejado nuestro espacio para ir viendo las historias, ¿no? Mira, es impresionante porque mercadológicamente hay un antes y un después. El hacer la mercadotecnia de las películas, con vender cosas, souvenirs y demás, pues lo abrió prácticamente George Lucas, ¿no? Hay toda una historia de cómo, cómo acordaron los derechos de explotación de todo eso, y la verdad fue lo que le dio el dinero a George Lucas para seguir haciendo todo lo que quería, porque no era visto como negocio. A los fans nos dieron elementos para crear nuestras historias o reforzarlas, y ahora es impensable que una buena película no tenga la otra parte. Y ahora empiezan a salir las naves, los personajes, pues todo de colección así muy uyuyuy, como ahora con los Funkos también, porque pues se convirtió en un deseo tener una parte de estas películas, porque aparte no hay que olvidar que si algo tiene de maravilloso el cine, es que te lleva a soñar, que te lleva a Ujú. apartarte de todas las inmundicias de la vida cotidiana y te da un momento de paz, ¿no? Y si el cine lo ves en un cine, digo, algún día esperemos poderlo volver a hacer, pues Ya todavía es mucho puedes, Rubén. más. No, una cosa es que pueda y otra que quiera, espérame tantito. No, la verdad es que están Este, muy sanitizadas las salas y todo, y te dan tu espacio y digo, si quieres ir a la tiendita, pues sí, la tiendita está llena, pero las salas están muy bien ¿Sabes qué? Apartar separados. una sala completa. Yo me quedé con las ganas y es recomendación si vemos una nueva saga de Star Wars o de algo así. Me quedé con las ganas, lo he de admitir, pero un amigo sí lo hizo y no es caro, ¿eh? Cuando sacas cuentas. Iba a hacer el estreno del último de la saga de Star Wars, el episodio 9. Este, pues que no agarraron y rentaron completamente una sala VIP completita. Y no te sale, cuando sacas cuentas, no sale cara. Aparte, cada quien acaba pagando su boleto, no es que lo pague una sola persona. Ujú. Pero rentas la sala completa y acuerdas con el del cine para que te la abra una hora antes y empiezas a comer, empiezas que aquí, que Que la la agüita botanita, loca, los que amigos. sí, las botanitas y todo, ya sabes, para ponerte bien a tono y ver todo en 3D, aunque no esté en 3D. Cosas. Ese fenómeno, a ver, es como cuando acaba Star Wars y todo el mundo aplaude, o cuando empieza y todo el mundo aplaude. No lo ves en ningún lado, más que en otro producto que tocó Disney, que fue todo el tema de Marvel. Ujú, Ahora con los Avengers, es fuera del universo de Star Wars, en donde he visto aplausos, es al inicio de las últimas puestas, las últimas películas de los Avengers, y en una escena en particular de Endgame, bueno, o sea, la ujú. gente se volca. Eso te habla de quiénes están yendo a ver el cine. Y en Star Wars igual, en Star Wars, cuando empieza y sale Lucasfilm, es como decir aplausos. Todo el mundo aplaude y ni ha empezado la película. Y cuando termina aplaudes al final. ¿A quién le aplaudes si no hay nadie? No, pues cómo está todo el espíritu de todos los que estamos ahí viendo. Y eso es muy padre, eso no se ve seguido en las películas, ¿no? Hay mucho que platicar y poco tiempo para decirlo, pero si nos pasamos de todo el tema de la última saga de Star Wars y empezamos a hablar de los spin-off, a mí me tiene muy emocionado lo que pueda venir porque lo voy a confesar, cuando empecé a ver lo del Mandalorian, pasó dos cosas. Una, al principio, obviamente no lo podíamos ver aquí porque Disney Plus no estaba, y pasaron unos meses para que lo pudieran ver pirata. Pero en ese intermedio, primero decía, ay, pues quise cómo estará, ya van a chotear ahí la cosa, y va a ser otro rollo más. Y luego empezabas a ver los comentarios y algún tráiler por ahí en YouTube, y decías, híjole, no, esto se ve muy bueno. Y un amigo decía, ay, pues mira, te bajo los episodios y los ves. Y no,
que esa es otra cosa que tenemos los fans. Los verdaderos fans ni te vas a espolear y menos vas a bajar las cosas piratas. No, 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 no. Lo tienes que ver como se tiene que ver. Y así fue. Entonces, ya, pues llega Disney Plus. Vamos a ver el Mandalorian. No, bueno, pues para cuando íbamos a la mitad ya queríamos la segunda temporada, pero empiezas a ver lo bien hecho que está. Y lo bien hecho me refiero al cuidado de la saga, al cuidado de las escenografías, de cuidar la historia, de los enlaces que hay, de tratar de ubicar en el tiempo en donde ocurre toda esta trama. Y luego el gran misterio del personaje del Baby Yoda, que después ni es Baby ni es Yoda, pero, pero que también diseñado que enamoran a medio mundo, ¿no? Dices, esto está padrísimo, esto ya me tiene entretenido todos los fines de semana. Quiero ver mi nuevo episodio, y mi nuevo episodio, y mi nuevo episodio. ¡Wow! ¿No? Y otra vez vemos los adelantos tecnológicos. Hablando de eso, algo que me maravilló es que una tecnología que empezaban a utilizar los cantantes de K-pop en Corea, básicamente un grupo que se llama BTS, que ese es otro tema para platicar un día, ¿eh? Muy interesante, por cierto, y segurito aquí, de seguro debe de haber alguien que le guste todo el Algún, K-pop, algún fan. Ellos empezaban a utilizar ya esta tecnología en donde, en lugar de tener fondos verdes, que luego sustituyes con lo que quieras, como en cualquier ujú. película, empiezas a tener pantallas LED, paneles LED, pero que no solamente están atrás de ti, sino están en el piso, en el techo, a 360 grados. La cámara está adentro de un espacio de 360 grados. Con eso, ¿qué logras? Que los personajes interactúen más y logras cosas que con la pantalla verde no puedes. Por ejemplo, el uniforme del Mandalorian era todo cromado. Ujú. Entonces, si era cromado, tenías una de dos o hacías que los reflejos fueran artificiales como en Avengers, pero al final hay algo que te dice que es Que no, fantasía, ¿no? ajá. O haces que verdaderamente se refleje el cielo o una nave o un monstruo en el casco, por ejemplo. Y al utilizar estos paneles, lo lograron. Si ustedes recuerdan la ¿Y serie estos de... paneles son redondos o son cúbicos? Son los paneles planos, pero te los van poniendo en forma redonda, como si fuera una dona o un círculo, y tú Una quedas esfera, adentro, una esfera. quedas sumergido. Entonces los reflejos se ven muy naturales, la iluminación es muy natural, porque es la iluminación de la escena. Tiene toda una cuestión ahí tecnológica de cómo hacerlo viable, ¿no? Que si la cámara está conectada a la imagen para que el paralaje y no sé cuánto rollo. La cuestión es de que se ve hiperreal y se ve tan hiperreal que casi todas las escenas en The Mandalorian están hechas en estudio, no están hechas al aire libre. Y hay muchas escenas que parece que son al aire libre. Ujú. Bueno, casi ninguna escena se filmó, y dije filmó porque fue igual otra vez en película, al aire libre. Todas fueron en estudio. Y fue una innovación completa, y tan buena que ni se nota. Pues tú piensas que de veras filmaron al aire libre y que era un espacio con tierrita, con aire, Ujú. y pues Y no, era pues un no. estudio. Pero no pesó, vaya, no importó eso, quedó en un quinto plano, lo importante era la trama. Y en el Mandalorian, todas las escenas, todos los episodios, la música fenomenal, las actuaciones fenomenal, cada episodio pasaba algo que te intrigaba más y más y más y más. Pero cuando llegamos al final, si recuerdan, perdón, pero a estas alturas yo creo que ya se vale espolear, porque ya hace un tiempo fue todo esto. Pero cuando llegas al final, en el último episodio, cuando ves todo lo que ha pasado y ves quién está entrando y va caminando y todos con expectativa de quién se metió, internamente te empiezas a preguntar, ¿tiene que ser? No, no, claro que no es. No, claro que sí. No, claro que no. Y cuando se te presenta Luke ahí, frente a todos, y hace todo lo que hace, wow, o sea, este universo expandido no solamente es expandido en la serie, es expandido también en la cantidad
de youtubers que en el momento empiezan a comentar y hacer, y hay algunos de ellos que se dedican a poner las impresiones. Imagínense a qué grado llegan. Estás viendo el episodio final del Mandalorian y te ponen su camarita, la ponen a un lado para ver tus reacciones. Y luego las reacciones de tus amigos las suben. Y entonces ves las reacciones de todo el mundo. Todo el mundo gritó y lloró. Todos lo hicimos. El que no lo hizo no está vivo. Te quedas impresionado. Dices, qué bien hecho está eso. O sea, me movió el alma. Y más en unos tiempos que han sido horribles con todo lo que hemos vivido. ¿Qué más? Pero sin embargo, te sientes tan orgulloso de ser parte de esto. Ya sé, hay cosas más importantes en que entretenerse en la vida, ¿no? Pero al final, el cine es hacerte sentir parte de de una el historia. entretenimiento. Ujú. Claro, entonces te meten la historia, eres parte, porque tú ya sabes, pero de repente te apantallan con algo inesperado que a lo mejor lo deseabas, pero no sabías que iba a ser así. Y O pues que se te queda secreto, grabado. ¿no? Que Sí, eso es lo padre también de todas estas historias, ¿no? Que siempre está la expectativa, de lo que va a suceder, de lo que realmente se va a presentar, de lo que se cree que se va a presentar dentro de estas películas. Y pues al final, aunque ya sabemos un poquito, ¿no? Siempre pues es sorprendente porque son justo en los momentos y como bien dices, pues lo hace más emotivo, ¿no? puede rematar con broche de oro, porque es otra costumbre que antes no teníamos. Espérate la escena postcréditos. ¿Pues qué? Pues yo ya me iba. No, postcréditos. Es que Y ahí bueno, te eso quedas ya se ha viendo. vuelto como un ritual en muchas Es películas un de ritual superhéroes y de, por ejemplo, sagas, lo que sea, pues ya te esperas porque dices, me voy a perder algo. a ver la escena postcrédito, que eso se le debemos mucho a todas las sagas de Marvel, por cierto. Y entonces de repente ves la escena postcréditos y vuelve a ser una gritadera cuando empiezas a ver, no, no, y ya te ponen próximamente el libro de Boba Fett. Claro, todos sabemos quién es Boba Fett, y quien no lo sabía, en el Mandalorian se enteró, por lo menos a medias, y a lo mejor hasta le buscó a ver quién es ese Boba Fett. Bueno, pues ese Boba Fett era uno de los muñequitos más caros en la colección de Star Wars, sobre todo la primera edición que le salía volando el cohete, que después prohibieron porque a los niños se les atoraba en el pescuezo el famoso cohete. Entonces, pues si somos fans, nos vamos hasta la cocina y tratamos de analizar. Y hay un tráiler que ojalá lo puedan ver, pero es una de estas nuevos spin-off que van a sacar de Star Wars, que den un segundito y se los digo. Lo van a ubicar inmediatamente porque el tráiler que tiene que ver como con los pilotos de los X-Wing, entonces agarra y sale una chava, se ve primero que es como una chava que va patinando en unos patines de ruedas. Swing, 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 swing. Y entonces, de repente llega, su camioneta está estacionada ahí en el fondo, llega su camioneta, se quita los patines y empieza a platicar que ella de niña era fan de su papá y que le encantaba mucho las historias de su papá, que era piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y que lo máximo y que es un superhéroe, que todo esto, ¿no? Que ella nunca pudo pilotear aviones de combate en ese momento, que la vida la llevó a convertirse en directora de cine, una directora aclamada, y que ahora tenía oportunidad de hacer lo que siempre había deseado, pero en el Interves que se está poniendo un uniforme. Y entonces empieza a decir, se está poniendo todo, y dice, bueno, y ahora me voy a lo que es mi otra pasión. Entonces se da la media vuelta para caminar en el horizonte y a lo lejos un ex-wing fighter ahí estacionado esperándola. Entonces, si eres fan, pues, pues pegas otro grito. Pues sí. Ya gritamos muchos, ya gritamos con las series, ya gritamos con todo. El tema es de que cuando alguien puede transmitir esa visión que tiene y extenderla y cachar a que otros sigan haciendo el trabajo y la sigan extendiendo,
ya estás del otro lado. Y en un mundo ya muy eh, donde todo el mundo interactúa, en donde ya entendimos lo que es pertenecer a un grupo, a un clan, vamos a llamarle, en donde te gusta coleccionar las cositas, las playeritas, tener algo de todo lo que te gusta, bueno, pues eso es una maravilla. De algún modo es lo que en su época hizo alguien como Tolkien, no tuvo la mercadotecnia que hay ahora, y sin embargo su obra pues sigue perdurando y sigue generando, y ahí viene ya la serie del Señor de los Anillos, ya como serie, no sé cómo la están armando, ni quién está involucrado, pero al final son esas historias de fantasía que son las que nos hacen soñar, diferentes a las historias de ciencia ficción. ¿Cómo ves, Pues mi muy bien, estimada Julia? muy interesante, un muy particular punto de vista y creo que, bueno, desde que yo me acuerdo, siempre has tenido muy buen bagaje de lo que es toda la serie y toda la saga de Star Wars. Yo creo que nos faltó más. Habrá que algún día exprimirte más, mi Rubén, porque creo que lo que nos dijiste hoy es la mitad de lo que te he escuchado. No, hombre, es un universo impresionante. De repente ver personajes que salen en Star Wars Rebels, por ejemplo, Bo-Katan, que la vamos a ver en The Mandalorian, y empiezas a ligar y dices, no, es que esto necesitaría como 3 vidas para poderlo disfrutar, no trabajar, o estar jubilado, o ser un niño que nada más lo único que te preocupa es terminar la tarea para ponerte a ver la tele. Es tanto, tanto, tanto. Y además es muy padre cómo la gente que hace todo esto también se involucra, que bueno, es pues es una forma de disfrutar una parte de la vida, ¿no? Hacer con quien quieras, con familia, sin familia, solo, yo creo que hasta con el perro también, pero son cosas que se pueden disfrutar acompañado, solo, con mucha gente, con poca gente, en una fiesta, ir a una convención, que es de lo más extraño, ir a una convención donde ves a pura gente disfrazada, tomarte foto con ellos. Ay, mi queridita hija cada rato me llevaba, Mm, pero es muy padre cuando ves cómo se empiezan a involucrar también y dices, algo tiene, tiene un feeling, no puede ser que una película que se estrenó en 1975, 76, se siga viendo, 77, ya dijimos. 77, pues 77, y se siga viendo con la emoción, mucho más tal vez de cuando se estrenó. Bueno, eso es lo que te lleva a ser un fan de Star Wars. Es emocionarte, compartir ideas. Es padrísimo ahora con las redes sociales. Estás viendo el episodio del Mandalorian y entre todos los que sabes que son fans nos estamos mandando cosas y ya viste, y no sé qué, y lloraste, y quién es Baby Yoda, es un Sid, o es no sé qué. Wow. Eso no te pasa con cualquier otro tipo de De, películas o de series. El universo de Marvel está haciendo lo suyo y eso también da para una platicadita. Está haciendo lo suyo muy interesante, por eso insisto mucho en Disney. Y ahorita que se viene este universo ultra expandido de Star Wars, vamos a ver cómo nos va. Habían dicho que ya no iba a haber una saga como tal y ahora están diciendo que todo pinta en que en algún momento veremos una siguiente saga porque pues, lo va a pedir el público al final de cuentas. Con todo lo que se está extendiendo, lo que vamos a ver en los próximos años, va a ser muy natural que al rato veamos una saga. ¿Tú crees que la Y hiciera George Lucas todavía? quién sabe, George Lucas le han invitado a que se involucre un poco, dio buenas opiniones del Mandalorian, aunque él no tuvo nada que ver. De repente sí lo invitaban al set y daba alguna opinión. Este, pero dejó muy bien entrenados a sus pupilos, a los grupos de fans, que ese fue otro tino, que en lugar de dejarle a directores ajenos a todo este movimiento, quienes han estado haciendo ahorita todo este trabajo son fans. O sea, es un director reconocido, un camarógrafo conocido, pero más que eso en el fondo son fans.
son fans haciendo las cosas que nos gustaría ver a los Esto, fans. Esto afortunadamente creo que lo están cuidando y creo que lo están haciendo por el buen camino, ¿eh? pues qué bueno, esperemos que haya más, ya veremos, ¿no? A ver qué sigue. Ahorita ahí, bueno, si va a haber una tercera temporada del Mandalorian, que no tendría mucha razón de ser, porque su misión pues ya la cumplió, y más bien ver lo que pasa en este universo expandido, por ejemplo, con el libro de Boba Fett, o con las series animadas que también vienen, que al final tienen atractivos diferentes tal vez, pero a alguien que le gusta todo el universo de Star Wars, te ayuda a enlazar este evento con este con este, y empiezas a entender mucho más y tal vez también te ayuda a ver como nuestros héroes de nuestros tiempos, como bueno, sí fueron, pero estuvieron acá, pero mientras estaban acá, tenemos todo esto por acá que también se daba, que es Ujú, donde ahora hay que exacto. empezar a explorar. Al final, la figura emblemática de Darth Vader es el eje central de todo. O sea, qué impresión que con un personaje se quede. Él, y además un comentario más de... Alguien comentaba cuando se hablaba de esto, para regresar al inicio de todo de Prop, que los elementos mágicos en toda la saga de Star Wars son los robots, ¿no? Ujú, Y que al final era interesante porque los únicos personajes que habían estado presentes absolutamente en las tres trilogías eran los dos robots, C-3PO y R2D2. ujú. Ellos estuvieron presentes en todo, almacenando todo, teniendo toda la información, y algunos pensando en que posiblemente serían los grandes narradores de toda la historia que pasó sobre estos personajes, ¿no? Sobre la familia Skywalker, por ejemplo. Ujú. Entonces, no quita una cuestión de nostalgia ahí, pero que también te deja pensando, pues, qué más podría haber con el universo Pues sí, fíjate que extendido sí de Star Wars. sería algo muy, pues muy lógico, ¿no? Que continuara con ellos, con estos personajes. Así es, esos no envejecen. Y pues no, así es. Pues muchas gracias, Rubén, muchas gracias por tus aportaciones. Pues síganos viendo aquí, por las redes sociales. Encantadísimo, gracias. Gracias a toda tu audiencia también. Esperemos los comentarios. Esperemos que no sea la primera vez. Y mi queridísima Lía, que la fuerza te acompañe.